Con solo aprender estas 5 palabras en japonés sonarás como un verdadero nativo. Minasan konnichiwa, Yamire desu. Hijo, que no se te olvide tomarte las pastillas para la salmorrana. Perdón. Cuando empiezas a estudiar japonés, muchos empiezan por estudiar verbos, yo, tú, los colores, la hora, etcétera, etcétera. Y eso es fenomenal, pero también queremos aprender a entablar una conversación rápido. Que te platiquen algo y tú digas, sí, sí es cierto. O que te digan algo impresionante y tú digas, wow, ¿en serio? Ese tipo de frases también son muy importantes. Antes de comenzar me gustaría pedirles que al final del video me dejen en comentarios qué les gustaría estudiar en japonés. Así yo puedo saber qué enseñarles primero. Ahora sí, comenzamos. La frase número 1 es ¿Doko desu ka? ¿Doko desu ka? Porque cuando estamos en otro país siempre estamos buscando algo. Hijo, ¿sabes en dónde está la laptop? Mamá, pero pregúntame en japonés. Mijo, ¿pasokon wa doko desu ka? Exacto, pasokon significa laptop, luego ponemos la partícula wa. Esta partícula nos ayuda a indicar que estamos hablando sobre la palabra anterior que fue pasokon, laptop, pasokon wa, y al final doko desu ka, que significa dónde está. O también podríamos decir ketai wa doko desu ka, ketai wa doko desu ka, koko desu, boshi wa doko desu ka, koko desu. ¿Y de qué me va a servir eso estando en Japón? Pues imagínate que estás buscando la estación de tren y preguntas ¿Eki wa doko desu ka? ¿Eki wa doko desu ka? Ay, si estoy buscando, por ejemplo, novio. Pues entonces preguntas Mamá, ¿eres mujer casada? Ay, qué amargado. Si dices doko desu ka es para situaciones formales, por ejemplo con desconocidos o gente mayor. Pero si lo utilizas con amigos, con tu familia, por ejemplo con mi mamá, diríamos solamente doko. Por ejemplo, ketai doko, ketai doko, koko, koko. ¿Alguien dijo coco? Sí se antojan unos coquitos, ¿no? Mamá, ya déjame trabajar. Mi hijo, pero que no se te olvide explicar que coco es aquí, soko es ahí, asoko es allá. Y ustedes tomen nota, canijos, ¿eh? Coco, soko, asoko. Ya se la saben. La frase número 2 es daijoubu desu. Daijoubu desu. Los japoneses utilizan daijoubu desu todo el tiempo y significa estoy bien. Por ejemplo, si estás en un restaurante y el mesero te dice joven, ¿le echo más agua? Pero si ya no quieres, solamente dile daijoubu desu, daijoubu desu. Y si agregas un arigatou gozaimasu, gracias, estaría mucho mejor. Daijoubu desu, arigatou gozaimasu. Y sí. Hijo, ¿estás bien? ¿Estás resfriado? ¿Coronavirus? ¿Influenza? ¿Qué te pasó? Estoy bien, mamá. Daijoubu, daijoubu. Como hablar con mi mamá es una ocasión casual, solamente le diré daijoubu, daijoubu. Oye, mijo, ¿y cómo le hago para preguntar si la otra persona está bien? Excelente pregunta, mamá. Facilísimo. En japonés, para hacer una pregunta, solo basta con agregar un ka al final. Así que vamos a decir daijoubu desu ka? Daijoubu desu ka? Imagínate que se cae alguien de las escaleras en la estación y vas y le preguntas ¿Daijoubu desu ka? ¿Daijoubu desu ka? ¿Estás bien? Ay, pero si la otra persona está tirada en el suelo con sangre o con el brazo quebrado, obviamente no le vas a preguntar ¿Daijoubu desu ka? Claro que no está bien. Diles que tienes que marcar al 119 porque es el número de emergencias, no es el 911. 119, ¿eh? Ya explicaré con más detalle cómo hacer preguntas en japonés, así que por lo pronto suscríbanse. La frase número 3 es ¿Sou nan desu ka? ¿Sou nan desu ka? ¿Sou nan desu ka? Puede significar como ¡oh, en serio! ¡Oh, vaya! Y se utiliza cuando alguien te está platicando algo y tal vez tú no sabías y te pareció interesante. Pero si aún no sé hablar bien japonés, ¿es necesario aprenderse esas palabras? A mí que me gusta mucho estudiar idiomas, me encanta aprender este tipo de palabras que te ayudan a establecer una conversación. Imagínate que estás escuchando el chisme de alguien. No me lo vas a creer, ayer cerraron el gimnasio de fitness al que iba con mis amigas. ¿Sou nan desu ka? Pero según esto que van a abrir otro al ladito de la tienda de Doña Pelos. También puedes decir para no repetir tantas veces ¿Sou nan desu ka? ¿Sou nan desu ka? Porque siempre es importante decir algo después de que te platican algo, no estar todo el tiempo. Ay, ojalá ahora sí pongan un profe bien chulo, no como el otro. Mamá. Ay, pues es que el otro estaba bien feíto. Mucho ojo, esto fue solo un ejemplo. El ¿Sou nan desu ka? Es formal. Si en verdad estuvieras hablando con tu mamá o un amigo sería ¿Sou nan da? ¿Sou nan da? Si quieres más frases para sonar como nativo, puedes también decir ¿いいですね? いいですね.
que significa ¡qué chido!, como diríamos en México, o ¡qué guay!, como dirían en España. Hijo, hoy vamos a comer hamburguesas. Y desne, o si es casual, ine. Aprender a responder en japonés cuando alguien te platica algo siempre es muy importante para establecer una buena conversación. La frase número 4 es ¿Hontou desu ka? ¿Hontou desu ka? Esto no necesita explicación, simplemente significa ¿en serio? Pues que no para decir ¿en serio? Decías ¿sou nan desu ka? Ya no entendí nada, mijo, explícame. Pero no es como el anterior, ¿sou nan desu ka? No, ese es más para mantener la conversación fluida. ¿Sou nan desu ka? Como no sabía, órale. Pero el ¿hontou desu ka? Es un poco más serio. Realmente no te la estás creyendo. Oye, mijo, ya vi que te sacaste un 10 en matemáticas, ¿eh? Sí, mamá, no dormí en toda la noche para estar estudiando. Te voy a comprar la Nintendo Switch que tanto querías. ¿Hontou desu ka? No, somos pobres, pero... ¿una manzana? Bueno, si lo quieres decir de forma casual, solamente di ¿hontou? ¿Hontou? Igual se puede utilizar dentro de una oración. Por ejemplo, ¿kono news wa hontou desu ka? ¿Kono news wa hontou desu ka? ¿Esta noticia es verdadera? No tiene nada de ciencia, así que no teman en utilizarla. La frase número 5 es Chotto mate kudasai. Chotto mate kudasai. Vamos a desmenuzarla para entenderla bien. Chotto significa poquito, mate significa espera y kudasai significa por favor. El orden de las palabras es diferente al español al japonés, pero significa espérame tantito por favor. Y si queremos decirlo de forma casual, solamente le quitamos el kudasai, diciendo chotto mate. Chotto mate. Mijo, ya mero tenemos que irnos, alístate. Chotto mate, estoy dando una clase de japonés, mamá, espérame. Mira nomás, el igualado este. Última vez que me hablas con ese tonito, Yamil. A la siguiente, te castigo la cámara, ¿eh? Y sin cámara no hay trabajo, no sé con qué vas a tragar, ¿eh? Ojo, hay que tener mucho cuidado en el tono con el que lo decimos, porque podríamos sonar un poquito rudo de vez en cuando. Porque es muy diferente responder con un chotto mate a responder con un chotto mate kudasai. Eso ya depende de la personalidad de cada quien, pero muchos japoneses te van a responder con mucha amabilidad. Chotto mate kudasai. Chotto mate kudasai. En el japonés es muy común de que para sonar más respetuosos o más amables, hablan con más agudez. Por ejemplo, cuando le respondo yo a un amigo le digo moshi moshi, moshi moshi. Pero si le respondo a alguien del trabajo o a una persona que respeto mucho, le diría ay, moshi moshi, moshi moshi. Qué curioso, ¿no? ¡Hijo! ¡Ya vámonos! Chotto mate kudasai. ¿Qué chotto mate kudasai ni qué mis chanates? ¡Ándale! ¡Órale! ¡Lepe huevón! ¡Órale! ¡Ay, mamá! Si les ayudó este video, denle like, suscríbanse, déjenme un muy bonito comentario y nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta la próxima! ¡Chao, chao!